¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. Bueno, en esta oportunidad les vengo a traer unos pequeños ejercicios para que mejoren un poquito lo que es su velocidad y su precisión, ¿ya? Entonces, vamos a partir por este pequeño ejercicio, el cual de repente quisiera que lo repita. Voy a hacerlo primeramente lento, luego vamos a aumentar un poco de velocidad y les voy explicando cómo, en dos fases, ¿ya? Primeramente lo que es el ejercicio en sí les voy a decir, y luego de repente una parte, una forma más simple de hacerlo, ¿no? Entonces primeramente empezamos colocando los 4 dedos en esta de acá, segundo traste, tercer, cuarto y quinto. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿ya? Entonces lo voy a hacer lentamente. Empezamos, segundo, en la primera cuerda, tercer traste, cuarto y quinto. Entonces, ahora, llegado acá, mira, si se dan cuenta, no estoy levantando lo que es los dedos, sino me quedo ahí, presionando los 4 trastes. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo, pero en la segunda cuerda. O sea, no quiero decir que me voy a subir y lo voy a hacer otra vez eso, sino hay una forma, ¿no? De repente, para que el ejercicio sea un poquito más complicado, diríamos, ¿no? Y de repente que nos sirva, ¿no? Empezamos. Ahora, dejamos ahí presionado, no levantemos. Entonces, primeramente subimos acá, el primer dedo, pero sin dejar de presionar los de abajo. No sé si me están entendiendo, o sea, terminé acá, pero continuamos sin dejar de presionar los de abajo. Continuamos, le toca a él, pero sigue presionando este también y acá abajo también. Entonces, el siguiente y el siguiente. Entonces, no sé si me han entendido. Empezamos, continuamos. Y estoy subiendo, de repente a veces estos dos dedos saben pegarse, ¿no? Saben pegarse bastante y pareciera que como que, o sea, no se independizan, pues ese es el problema. Entonces para eso también nos ayuda. Empezamos, subimos, subimos otra vez, hasta terminar arriba, ¿ya? Entonces eso de repente nos va a causar un pequeño dolor acá y en estas partes de acá, y eso nos va a ayudar un poco a agilizar lo que es las manos y de repente la presión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Siempre en el medio de lo que es de los dos trastes, nunca ahí en el fierrito, no acá, sino acá. Y lo van acelerando poco a poco, ¿no? Ahora, de repente no están pudiendo, de repente los que están empezando, este ejercicio de repente es para los que están tocando y ahí quieren seguir mejorando, ¿no? De repente los que están empezando pueden empezar con este ejercicio solo con los 3 dedos, pero lo mismo solo con 3 dedos, ¿ya? Eso va a ser un pequeño ejercicio y una pequeña tarea que les voy a dejar a todos ustedes. No se olviden, estamos dando clases también de requinto, de segunda guitarra. Tienen más material, pueden buscarnos en Facebook como Requinto Andino. También estamos como clases de requinto. Y en YouTube no se olviden de suscribir a nuestro nuevo canal, pues nos han bajado, ¿no? Estamos como Requinto Andino Producciones, ¿ya? Bueno, vamos a estar preparando nuevo material y espero que dejen su like, dejen su comentario de qué más quisieran que hablemos. Y pues nos vemos en el siguiente video, suscríbanse y pues adquieran sus cursos.